Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la serie Términos e ideas confrontadas con las Escrituras. Términos e ideas confrontadas con las Escrituras. Y hoy día el tema en particular se llama ¿y qué con el empoderamiento de la mujer? ¿Y qué con el empoderamiento de la mujer? Y repito el concepto. Hay términos e ideas que comienzan a ser usadas por predicadores, maestros, difusores de las Escrituras, sin medir el peso de sus palabras, sin medir el motivo por el cual el mundo utiliza estas palabras, estas ideas compuestas, y como mínimo, un púlpito bautista tiene que estar en manos de un investigador. Y si bien es cierto, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron términos filosóficos griegos para explicar cosas celestiales, por ejemplo, el término logos que usa Juan como expresión teológica para nombrar al Señor Jesucristo en su Evangelio. El otro ejemplo sería el apóstol Pablo, que dado a su cultura y a su mandato específico de ir a los gentiles, que somos nosotros, ¿no?, utilizó términos filosóficos griegos y términos o figuras literarias relacionadas con la milicia romana para explicar lo divino con las cosas que ya existían, ¿no? Con respecto a lo filosófico específicamente, ellos le dieron un significado nuevo a los postulados clásicos del griego, pero sin contravenir los postulados derivados del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento ha sido escrito en arameo y en hebreo. Con respecto a los judíos que escribieron en griego koiné, hay que considerar que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para usar este idioma, ¿no? O sea, fue algo que el Espíritu fue el que creyó conveniente que se use el griego. Pero, y esto nos debe llevar a la reflexión, hermanos, que ya no hay nueva revelación ni infalibilidad. O sea, todo lo que haga un predicador, un expositor, un maestro, puede contener un error. De ahí la importancia de aprender a usar términos que corresponden a la cultura del mundo. Por lo tanto, hay una tremenda responsabilidad, vuelvo a repetir, de cualquier expositor del Evangelio al usar términos que pupulan en la cultura del mundo para explicar la visión o el objetivo del Evangelio. La misma responsabilidad moral de tener cuidado de formas culturales que se introducen al quehacer cotidiano de la iglesia, con sumo más cuidado de un culto. Por ejemplo, el famoso aplausito para el predicador o para los que dan especial. Tenemos que aprender a medir el impacto en la psiquis, en la mente humana, de lo que introducimos en nuestro quehacer religioso. Regresemos al título de esta exposición. ¿Y qué con el empoderamiento de la mujer? La primera pregunta que viene de cajón: ¿es sabio usar esta idea para explicar aspectos que tengan que ver la reivindicación de la dignidad de la mujer dentro de la iglesia? ¿Sabemos, vitrina, a quién le estamos dando a utilizar estos términos? Hay más, ¿no? ¿Qué significa esta idea? ¿Es bíblico el empoderamiento de las mujeres? ¿Hay sabiduría escritural que nos ayude a respetarlas, amarlas y dignificarlas sin estar yéndonos a ideas del mundo? He subdividido esta exposición, el cuerpo de esta exposición, en 3 partes para intentar mejorar la explicación del tema por tratar. El primer punto es la expresión que estamos tratando. ¿A qué grupos ideológicos es tributaria? La expresión que estamos tratando, ¿a qué grupo ideológico le es tributaria?
Efesios capítulo 4, versículo 14. Busque, por favor. Efesios, la carta a los Éfesos, capítulo 4, versículo 14. Una vez que lo ubique, solamente los que están bien de salud y los que la hayan ubicado, los que están demasiado cansaditos por X motivo, sentadito nomás. Pero una vez que usted lo ubique, póngase de pie. Vamos a leer este versículo y de ahí lo voy a invitar a una oración congregacional. La palabra del Señor dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todos juntos, por favor, a mi voz. 1, 2, 3. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, todos sabemos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy me está dando esa oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice el trabajo que he preparado para que mis hermanos recuerden, asimilen, aprendan de acuerdo a las circunstancias y que su siervo reconozca, Señor, la tremenda responsabilidad que tenemos a usar un púlpito bautista. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. El primer punto, la expresión que estamos tratando, como cualquier expresión, ¿ya? ¿A qué grupo ideológico le es tributaria? Siempre el mundo, mediante su cultura, ha intentado someter y rebajar el cristianismo de diferentes formas. El objetivo del enemigo espiritual de Cristo es neutralizar el correcto mensaje del Evangelio en el corazón de los seres humanos, ¿ya? Y hay muchos de nuestros congéneres que algunos saben, otros desconocen, pero se vuelven, sin darse cuenta o dándose cuenta, en aliados del mal. Y hay una labor a la cual no podemos extraernos. Hablo de evitar por cualquier medio sano que esa cultura perniciosa no solamente golpee, sino que se incruste en la iglesia del Señor. Efesios 6:14, que lo hemos leído por 2 veces consecutivas, en sí orienta a la iglesia y a sus maestros a realizar una política y labor educativa para que se supere una etapa que es natural de ser niño fluctuante. Todos sabemos cómo es un niño, es una figura literaria. ¿Por qué? Los niños son curiosos, son ávidos de experiencias nuevas, inocentones, ¿no? Y como tal, no miren el peligro. Un niño, por naturaleza, es fluctuante. En griego, koiné, kludonimosai, que rememora uno que es llevado de un lado a otro por las olas del mar. Y estas olas, dice que vienen como vientos de doctrina. ¿Por dónde viene el viento? No se sabe, ¿no? El viento viene de cualquier lado, por lo tanto, estas enseñanzas pueden venir de cualquier lado, pero es de parte de seres humanos, estrategas del mal, o sea, ideologías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios o con la cultura correcta que debe tener el ser humano, ¿ya? Cuando leemos en castellano estratagema, es el vocablo en el griego koiné kubeia, que rememora un juego de dados
en la siguiente implicancia: jugando con la suerte. O sea, un creyente que se deja discipular por estos temas está jugando con la suerte. No es correcto ante los ojos del Señor, ¿ya? O también puede decir, o intento de engañar, ¿ya? Entonces, quiere decir que esta estratagema es para engañar. Por lo cual, una congregación del Señor, en base a las Escrituras, debería tener una política educativa que ayuda a crecer fuerte y saludable a sus miembros. ¿Es esto visión divina? Sí. Versículo 13, búsquelo por favor. Efesios 4:14 leímos, ¿no? Ahora el 13 dice, esta es la política educativa que tiene que tener una congregación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el énfasis educativo en una congregación de sana doctrina es que todos intentemos llegar a la figura del Señor Jesucristo. Y como tal, seamos capaces de discernir y no caer, por ejemplo, en ideología de seres humanos que los empujan a guerras santas para defender la fe. ¿Ya? Para defender la fe. Por decir, ¿no? Por decir una. Pero también que seamos capaces de discernir y no caer en manos de comerciantes de sanidad que venden y reclaman pagos sutil o grotescamente por portentos o favores disque divinos. Que sean capaces de crear hombres y mujeres capaces de desbaratar las argucias sensuales de cazadores y cazadoras de hombres, hombres y mujeres que por el brillo de la prosperidad económica no pongan a Dios y a su obra en segundo o en tercer lugar en su vida, y podría citar 1000 tentaciones más que como jugando se puede meter en la mente de un creyente y hacer que tenga fijaciones, y cuando esto ocurre, es claro, o es por inmadurez o es por falta de preparación. Ahora, la iglesia tiene que tener una política educativa para que la sangre no caiga por la cabeza de la iglesia desde el punto de vista de que tenemos que educar. Pero ya depende mucho el educando, ¿no? Que se quiera dejar educar, pues, ¿no, hermano mío? ¿Ya? Pero una iglesia tiene que hacer todo su propósito. Y la idea del empoderamiento de la mujer va por este camino. Clasifiquen una argucia creada por ideólogos del mal que parece que sirve para dignificar a la mujer, pero no es así. En el fondo es un ataque contra los moldes de vida que Dios proveyó para la raza humana. En línea general, todo lo que implique machismo, todo lo que implique feminismo en cualquier vertiente, desgracia la dignidad de la raza humana. La idea de empoderar a la mujer, que implica darle voz a las féminas en un mundo machista en procura de ganarse sus derechos, fue acuñada en el siglo XX por el pedagogo y filósofo marxista de nacionalidad brasileña, Paulo Freire. Él ya falleció en 1997. Este hombre también es considerado uno de los padres de la teología de la liberación, otra argucia contra la fe de Cristo, en lo cual reunió a los brasileños que eran desprotegidos, que tenían pocos ingresos, que eran abusados, y por una reinterpretación marxista de la lucha de clases, le dijo que luchen, que Cristo ondeaba la bandera de la revolución. Miren, pensamientos marxistas, reinterpretaciones. En sí, el término empoderar es un poquito más antiguo. Tiene origen en el pensamiento del intelectual marxista italiano Antonio Gramsci, muerto en 1937. En aquel momento formó parte esto del empoderar en la nueva ola comunista de pensamiento. Ellos, al ver
las limitaciones que comenzaba a tener la lucha de clases, de acuerdo a su dialéctica, se reinventaron, sintetizando. Empoderar implica una lucha de una minoría contra un régimen, orden o posición dominante. Reorientó Grassi su ataque, pues en su fresco análisis de aquel entonces, ¿no? O sea, estamos hablando antes de 1937, ya, teorizó que el conflicto de clases entre el proletariado y la burguesía debería dar paso a un conflicto más ancestral. ¿Cuál es ese conflicto entre el varón y la mujer? Y para esto le era necesario hacer tambalear la base moral del matrimonio. ¿Cuál es la base moral del matrimonio? La moral heredada del cristianismo. Sean nacidos de nuevo o no sean nacidos de nuevo, la base moral viene del cristianismo. Roger Pala Villasmil, en un tratado que él escribe, Sociología Jurídica y Derecho Civil, explicando el devenir histórico del neomarxismo, afirmó lo siguiente: el conflicto histórico principal entre el proletariado y la burguesía, como la planteaba Marx, dio paso al del varón y la mujer. La mujer es la clase que siempre ha estado sometida y que debe hacer su revolución para conquistar todos sus derechos. Así surgen los feminismos como hijos del marxismo. Y repito, ¿no? Un bautista tiene que ser investigador. Pero algunos llegan, sigue escribiendo él, algunos llegan a plantear un poco más allá el análisis. Plantean que el conflicto no va a ser tampoco perenne entre el varón y la mujer, sino que entre el sexo y el género, entendiendo sexo como la diferencia genital humana que es natural, y género como la aceptación psicológica de una diferencia en cada individuo. Miren cómo va desarrollando la maldad. Ahora, sigo leyéndole. Como es una interpretación marxista del mundo, tiene necesidad de buscar revoluciones, ¿ya? Porque para eso es su pensamiento de ellos, para buscar revoluciones. Fin del comentario. Voy a explicar nuevas formas de lucha, primero de demolición moral de la vieja sociedad por dominar, una violencia más útil, pero igual, que inflame la rueda de la historia y sea partera de la idílica nueva sociedad totalitaria de gobierno, con ellos a la cabeza. Doctrinarios de origen católico a esta penetración ideológica al mundo occidental para crear el caos en las sociedades, ¿no? La denominaron el caballo de Troya. Y lo que deseo que quede claro, escúchenme por favor, que esta idea de empoderamiento de la mujer no es un término inocentón, ¿ya? Ni beneficioso en ningún sentido para la humanidad. Es parte de la dialéctica marxista para legitimizar el revanchismo femenino contra el hombre. No buscaban ni buscan el bien femenino, sino usarlas como caballo de batalla. Claro, una feminista diría una yegua de batalla, ¿no? Ya hasta quieren cambiar los dichos, todo lo quieren cambiar, hasta el idioma ustedes saben que todo lo quieren cambiar. Ahora, es comprensible que educadores, sociólogos, políticos, psicólogos, comunicadores que no son nacidos de nuevo, se apropien del término para adoctrinar la problemática de la mujer en la sociedad. Unos saben lo que hacen, otros simplemente en su ignorancia, por simplemente traer términos que sus maestros les enseñan en la universidad sin investigar, contribuyen a este desmadre que inició Grassi y luego el brasileño Freire. Pero no es para nada aceptable que un predicador
un maestro nacido de nuevo y aumento, un profesional creyente, use esta terminología alegremente, pues puede terminar derrumbando a fieles, asistentes a los cultos, ¿ya? O personas que conversan con uno, ¿ya? A reuniones que tienen que ver con la ideología de género. Los pueden estar mandando sin darse cuenta porque la psique del ser humano, claro, si Lucho Valladares, que es sociólogo y él es creyente y habla de la empoderada mujer y hay esta conferencia, les digo, a ver, voy a ir a ver de qué están hablando, ¿no es cierto? Y podemos estar mandándolos a reuniones donde hay construcción de una nueva sexualidad. O podemos estar mandándolos a un movimiento feminista. Hermanos, escúcheme por favor. Los sirvientes de Cristo no podemos estar dándole pantalla, ¿ya? Ningún tipo de pantalla a ideas que son estratagemas para destruir la sociedad y con suma claridad enemigas del pensamiento del Señor. Y ese es el recuerdo que viene de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es la actitud nefasta que un creyente varón debe superar con el trato con la mujer? ¿Cuál es la actitud nefasta que un creyente varón tiene que superar en el trato con la mujer? Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Colosenses. Un poquitito más adelante. Capítulo 3, versículo 19. ¿Estamos bien, hermano? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vuelvo a repetir, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ya no lea, escúcheme por favor. Una de las taras más antiguas de la humanidad entre las relaciones entre ambos sexos es la mala conceptualización del amor entre las parejas. Y los que integramos la iglesia del Señor no podemos abstraernos y pensar que estas cosas no van con nosotros. ¿Ya? Escuchen. Nosotros no necesitamos que el mundo nos encamine con sus ideas destructivas, ¿ya? A recuperar o mantener la dignidad de la mujer, ni ningún tipo de dignidad, y mucho menos a luchar por esto. ¿Por qué? Porque el que lucha desoye el vínculo perfecto que es el amor. Colosenses, capítulo 3, versículo 14, no lo busque, escuchen nomás. ¿Qué se necesita para vencer y tener dignidad? Mejorar el amor. Se necesita complemento para dignificarnos, no enfrentamiento. Complemento para identificarnos, no enfrentamiento. Complemento de maestros con educandos. Complemento entre esposos. Complemento entre profesionales creyentes y complemento con lo que ellos enseñan, que es la ciencia del mundo, que no tiene nada de malo, pero tienen que aprender a ser revisionistas, porque todo lo que viene del mundo no significa, aunque parezca bonito, que tiene base en los principios bíblicos. Por eso repito, un bautista primero tiene que ser sumamente investigador. A los nacidos de nuevo se les mandó este verso. Ahora, no solamente a los colosenses, porque no lo busque, escuche, a los éfesos, en el capítulo 5, versículo 25, también les habla lo mismo. O sea, el apóstol les repite el mismo pedido, lo que implica que es un peligro latente actuar con desamor con la respectiva esposa, lo que avisora un problema ancestral de comportamiento. Incluso, vuelvo a repetir, en nosotros los varones creyentes, que solemos extraviarnos de la ruta correcta del amor, que solemos extraviarnos
del respeto que merece la mujer en el vínculo primígeno que denominamos matrimonio. Y si en el matrimonio, escúcheme, en línea general, los varones creyentes podemos extraviarnos en nuestro trato y consideración a las mujeres en la casa, a las mujeres en la congregación y en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque el hombre a veces es demasiado chusco, ¿ya? Y está hablando un hombre, pues. A veces somos chuscos y no comprendemos la mentalidad que tiene una mujer, ¿ya? Para dignificar a la mujer. En todo aspecto tenemos la enseñanza bíblica, las profecías, masá como peso moral que debemos aprender e intentar poner en obra. El erudito bautista de nacionalidad estadounidense, Edward Erla Ellis, ya en la presencia del Señor del año 2010, cuando trata este versículo que da vida a este punto de esta exposición, él afirmó que el término que en Reina Valera leemos amad no expresa simple afecto, sino un interés marcado en todo lo que concierne a la esposa. Pregunto, ¿está usted, esposo, interesado en todo lo que concierne a su esposa? Lo primero que tiene que hacer, tiene que ir a la Biblia. Tiene que ir a la Biblia. ¿Ya? Y lo segundo, tenemos que mejorar en que ellas aprendan a abrirnos su corazón. El tema del día de hoy específicamente es el primer punto. Tenemos que estudiar la Biblia para aprender a amarlas en toda su integridad. O dicho de otra forma, ¿no? Eso de amar. Esposos, no paren de amar a su esposa. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en el término amad, que está en Colosenses 3:19, se usa el vocablo agapao, que es un verbo activo imperativo, que implica una acción presente y continua. Una mejor traducción sería, estén amando. O sea, pero como está hablando de un esposo, dice, esposos, no paren de amar a su respectiva esposa. Explico. En una relación entre creyentes, el amor no es condicional al hacer de la otra parte. Escúcheme, el amor es incondicional. O sea, no tengo que poner yo te amo si tú me amas. El amor es incondicional. Si hay una respuesta madura al amor y al cariño que expresamos, facilita las cosas. ¿Cómo no va a facilitar las cosas, no? ¿No? Yo me comporto como esclavo y ella me trata como señor. Facilitan las cosas, ¿no? ¿No es cierto? Y no más. Porque el amor es un mandato divino incondicional. Incondicionalmente debemos respetar a nuestra esposa. Incondicionalmente tenemos que protegerla. Incondicionalmente tenemos que aprender a ser tiernos. Incondicionalmente tenemos que ser respetuosos con ella. Y aumento, con todo ser con que nos interrelacionamos. Ahora, específicamente en esta relación, dice también, no ser áspero. Y no ser áspero implica matar la amargura, típica del querer. Me explico. Cuando creemos que merecemos algo y no se nos da, somos ásperos. ¿Ya? O sea, es una especie de ajuste de cuentas. No es fácil para ningún varón no ser áspero, porque es nuestro viejo hombre que sale. Pero no solamente el viejo hombre, sume que desde infantes hemos sido criados en el querer. ¿Comprende lo que es el querer, no? Yo quiero, y como no hace lo que yo quiero, me pongo áspero. Como él no me trata bien, yo merezco respeto, me pongo áspero. Se porta mal, yo no merezco que y me pongo áspero. Pero el amor es incondicional. ¿Ya? Fuerte es la palabra, ¿no? ¿No? MacArthur es un poco más criollo, el Colorado se puso criollo, y ¿sabe lo que le dice a los hombres? No actúen como si fueran vinagre. Amargados. ¿No es cierto? Amargados. Hermanos míos,
yo le digo con verdad, todos necesitamos amor, todos necesitamos amar, escúcheme ya, necesitamos amar, pero también necesitamos ser amados. De eso se trata la educación en Cristo, para mejorar nuestras formas de amar. Y recordemos los hombres que son vaso frágil, pues. Son temperamentales cuando analizan el problema. Son temperamentales cuando juzgan. Y probablemente esta los conduce al famoso reclamo inapropiado, a la pataleta, que es clásica en las mujeres. ¿No es cierto? Y son temperamentales para sufrir, los que las conduce al llanto. Pero escúcheme, varones, no hay razón valedera de parte de Dios como mandato imperativo a cada uno de ustedes y a mi persona, ¿ya?, de oprimirlas y ser duros con la mujer. Todos los hombres creyentes, empezando por el que está predicando, tenemos mucho que mejorar, pues Dios nos manda amar a nuestra esposa y respetarla, escúchenme, sin condición alguna. Sin condición alguna. Onisa, Susana de Cano, guatemalteca ella, define lo que significa el empoderar a la mujer así. Dice ella, es el enfatizar que la mujer ha sido oprimida desde siempre, por lo que debe ser liberada por otras mujeres para que mejore su situación, ya que solamente una mujer entiende a otra mujer. Fin de su comentario. Trampa. Trampa. ¿Y saben por qué? Porque aquí es claro, se nota el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún hombre puede ayudar a una mujer noblemente. Ningún hombre puede ni desea ayudar a una mujer. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos del patriarcado. ¿Ya? De hecho, los creyentes que usan este término no saben de estas cosas, porque no han investigado. Simplemente usan el término, si es predicador, porque suena bonito, porque lo hace ver más espirituales, porque lo hace ver en más onda, que esté en la onda de los problemas que atraviesan las mujeres, pero en sí, si lo hace por deficiente formación doctrinal. En honor a la verdad, un maestro nacido de nuevo, si usa este tipo de terminología, solamente denota candidez doctrinal o exaltación de su yo, ¿no? Porque le atrae lucir bien y quiere que los demás piensen que él está en la ola de la defensa de la mujer. ¿Ya? Pamplinas. ¿Por qué pamplinas? Porque todo predicador y maestro bautista, sin importar el sexo que tiene que medir el efecto en la mente de aquellos que tiene que proteger. Porque de eso se trata ser maestro cristiano, pues hermanos. Proteger a los demás exponiendo con claridad la voluntad de Dios para la vida. No podemos darle pantalla a grupos peligrosos para la moral humana. Ya eso lo hemos tratado en el primer punto. Si deseamos dignificar a la mujer creyente, sea casada, sea soltera, sea nuestra esposa, sea nuestra hija, primero tenemos que estudiar las escrituras, pero con seriedad, y ponerla en obra. Por si acaso, mujeres que están escuchando, no estoy hablando que un hombre va a ser perfecto, ¿ya? Pero tiene que intentar hacer las cosas correctas, ¿ya? Volveré a citar a la diaconisa Susana de Caro. Ella afirma así: el valor de la mujer no tiene raíces de su propio pecado. O sea, yo merezco. O sea, ella es bronca, lucha. Sino en su creador, quien la ha adoptado y la llama para que vea claro mediante la palabra escrita. Fin de comentario. Y mujer, tiene usted que ver claro. Las relaciones interpersonales que les agrada a Dios son de complemento, no es de lucha. Por eso que la palabra del Señor dice: vivan en paz con todos.
Tremenda responsabilidad, ¿no, hermanos míos? Qué responsabilidad que tiene un esposo creyente, que es la misma de un pastor de una iglesia, que es interpretar correctamente la palabra del Señor para enseñarles a las mujeres, para ayudarlas a las mujeres. ¿Para qué? Para que sean lo que Dios desea que sean. ¿Qué es lo que Dios desea que sea una mujer? Desea que sean seres humanos de mucho valor, que como árbol frondoso puedan ofrecer sombra, paz, amor a los que interactúan con ellas, sean adultos, sean niños o sean ancianos. Y enseñarles a los hombres, hermanos, ¿ya? Debemos enseñarle a los hombres, empezando por el predicador, que sí podemos mejorar en tratarlas con ternura y respeto en el hogar, con ternura y respeto en la iglesia y en todo lugar, aunque sean un remolino de pasiones. La mujer es así, ¿no? Un remolino de pasiones. Y eso, hermanos míos, para mí, te doy sincero, después cuando pasa, yo no me enojo, ¿ya? Me gustan más las mujeres. Porque así son, pero no podemos cambiarlas, o sea, ¿no? Tenemos que enamorarnos. El amor es así. El amor cubre multitud de pecados y cumple multitud de defectos. ¿O quién se cree acá que es súper chica? ¿O hay algún Superman acá? Por favor. Cecitar, no levante la mano. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender la visión de Dios para la vida? ¿Por qué tenemos que mejorar? Para que ellas ejerzan como mujeres valiosas, como Eva, que fue madre de toda la raza humana y después de su primer error intentó hacer bien las cosas, como Miriam, la hermana de Moisés, que ejerció como profetisa. Y cuando decimos profetisa, no solamente estamos, ya se nos ha explicado en el arameo, en el griego, profetisa no solamente era la que dice lo que va a suceder, también es maestro, ya hermanos míos, profetisa y cantora, era cantora también la hermana de Moisés, como Débora, que cuando los hombres no querían tomar el toro por las astas, porque nadie quería estar a la cabeza, ella lideró y llevó a la batalla en Israel. O como la madre de Lemuel, que le enseñó en profecía a su hijo, un rey. Como Hulda, que le enseñó al rey Josías la voluntad divina para su vida. Como María, la madre de Jesús, que a Jesús justamente y a sus hermanos le llenó correctamente su tanque de amor de infantes. O como la samaritana, ¿no? Que no valía por ella misma se da cuenta que no valía. Pero ella se hizo valerosa, ¿cuándo? Cuando corrió por el Señor Jesucristo a testificar de Cristo a aquellos que la despreciaban. O como Priscila, ¿no? Que ayudó a su esposo, conjuntamente con su esposo, escúcheme ya, para completar doctrinalmente a un predicador de la iglesia del Señor, Apolo. Respetar. El hombre creyente tiene que aprender a respetar lo que Dios desea hacer por intermedio de las mujeres. ¿Y saben cómo sabemos cómo Dios quiere hacer por intermedio de las mujeres? Porque les ha dado dones. Les ha dado dones, ¿no? Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Qué espera el Señor de su iglesia en este tema? ¿Qué espera el Señor de su iglesia en este tema? Gálatas, capítulo 3. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo del 28 al 29. ¿Lo tenemos, no, hermano? Y dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es claro que le está hablando a judíos, ¿no, hermanos míos? ¿No? Cuando dice ciertamente linaje de Abraham sois, ¿no? Pero es un mensaje que está para la iglesia, ¿no?
Y ciertamente, hermanos míos, usando ese término ya, la diferencia, aquí nos está tentando que ya no hay diferencias morfológicas y psicológicas, ¿ya? Porque eso se mantiene, el hombre y la mujer tienen esas diferencias. El énfasis aquí es la unidad que tenemos en Cristo Jesús, que sin importar la raza, sin importar el sexo, sin importar la nacionalidad, todos tenemos la misma necesidad del Señor, todos tenemos la misma necesidad de sus enseñanzas, todos necesitamos su doctrina para unirnos, para mejorar, para dignificarnos bajo el Evangelio. Desaparecen las distinciones, porque no olvidemos que a los judíos no se les obligaba a dejar de seguir sus costumbres, pero con respecto de lo que es ceremonial, desaparecieron las distinciones de ayuda y como obstáculo, porque ya no había la acepción de personas. ¿Por qué? Porque el privilegio marcado para todo creyente sin distinción es trabajar para Cristo y limpiarle los pies a los demás. O sea, todos nos unimos en un nuevo cuerpo con nuevas normas. Ojo, que no niegue el pasado, porque cuando dice ciertamente el linaje de Abraham sois, no niegue el pasado, sino que en Cristo se mejora. Pero el quid del asunto era que los judíos se negaban a abandonar lo ceremonial. Lean Gálatas 3, del 24 al 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ellos se negaban a perder esos privilegios, esas distinciones. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando acá de una nueva correcta relación con Cristo, en base a las promesas que derivan de ser sellados en el Espíritu. Ahora, permítanme que les lea en la pluma de Adam Clark algunas diferencias ceremoniales con respecto a la mujer que existían en aquel entonces con Israel. O sea, ellos la veían a las mujeres como en sí, a aquella época como inferiores, ¿ya? Y esto todavía subsiste en muchas comunidades judías que niegan a Cristo, ¿ya? O sea, Adam Clark cuando escribe así, ni hombre ni mujer. Eso introducido por el apóstol Pablo con gran razón. Entre los privilegios de hombres y mujeres había una gran disparidad entre los judíos. Un hombre podía afeitarse la cabeza y rascarse las vestiduras en tiempo de luto. La mujer no se le permitía. Un hombre podía imponer un voto de nazirato a su hijo. La mujer no podía hacerlo con su hija. Un hombre podía desposar a su hija, o sea, entregarle en matrimonio. Una mujer no tenía ese poder. Un hombre podía vender a su hija. Una mujer no. En muchos casos, sigue escribiendo, las mujeres eran tratadas como niños, no como adultos y con la misma dignidad. Y hasta el día de hoy, él escribe, no se les permite reunirse con los hombres en las sinagogas. En muchas comunidades judías, ¿ya? Y él sigue diciendo así, pero bajo el bendito espíritu del cristianismo, tienen los mismos derechos, tienen los mismos privilegios y tienen las mismas bendiciones. Y permítame agregar, él escribe, son igualmente útiles. Igualmente útiles. Fin de su comentario. Pregunto, ¿cómo aprendemos a dignificar a la mujer? Respondo, mediante un estudio concienzudo de las Escrituras, para aprender la voluntad divina para las mujeres, más allá de las tradiciones y posiciones denominacionales, ya que muchas veces por una pésima exégesis, sin ciencia escritural, enseñan cosas que no son. Otras veces sí saben, escúchenme ya, pero tienen miedo de lo que van a decir los que están a la cúpula de sus denominaciones. ¿Ya? Muchos tienen miedo. Y otros no hacen una correcta exégesis. Porque, hermanos,
A veces enseñan sin conocimiento del contexto, ni las cosas particulares de una época, de lo que está pasando en una congregación que no pasa en otra. Por ejemplo, cuando dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Qué pena, hermano mío. Orillar a una mujer y decirle que solamente es útil enseñándole a niños y a otras mujeres y a nadie más. Qué pena que en algunos sitios no puedan dirigir en las alabanzas porque callen. Qué pena que no puedan dirigir la oración congregacional. Qué pena que dicen que no existen diaconisas mujeres. Qué pena. Qué pena que cuando hay asambleas y hay una mujer, la toman como secundaria. Qué pena que un pastor no pueda pedirle consejo a una mujer que no sea su esposo. Qué pena. Qué pena. Cuando el rastro escritural firmemente indica, escúcheme, que el único cargo y actividad que no puede ocupar en una iglesia del Señor es ser pastora. Desoyen que los dones son irrevocables y que cada uno sirva de acuerdo al don que le ha sido entregado. ¿Acaso los dones no son parte de la promesa o hay acepción de personas? Busque Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. O esto solamente para los hombres. Escúchenos, mire, escúchame, dice aquí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué pena que no permita que usen sus dones. Miren, lo que hagan otros maestros en sus congregaciones no es mi responsabilidad. Ni tengo derecho a inmiscuirme. Pero Dios me va a pedir cuenta a mí por cómo yo he intentado dignificar a las mujeres creyentes en esta congregación. Los judíos deseaban seguir con la ley ceremonial en diversas formas porque le era muy conveniente. ¿Ya? Pregunto, ¿hoy debemos hacer un horizonte para el servicio de todas las mujeres en base de los errores de comportamiento que ocurrieron con algunas de ellas en algunas congregaciones? Hermano, no es así. Que callen las mujeres en las congregaciones, pero también que callen los hombres cuando están en disciplina. Que callen las mujeres en una asamblea y que no vayan a la asamblea. Que no vayan también los hombres cuando están disciplinados. Que calle una mujer y no se le permita enseñar cuando no está respetando a la autoridad que Dios le ha puesto, pero también que calle el hombre si es rebelde a la visión de Dios en una iglesia. Hermanos, en los cultos no debe participar una mujer cuando no está realizando su adoración personal. Pregunto, ¿y el hombre sí? También no puede. El empoderar implica escuchar la voz del marginado. Pregunto, ¿marginamos o sostendremos la verdad? La verdad que hace libre. ¿Continuaremos dignificando el camino de la mujer en esta congregación? De mi parte, y hasta que Dios permita que yo sea el pastor acá, va a seguir siendo dignificada acá la mujer. No se va a permitir bajo ningún punto de vista que las rebajan, que las sometan, que desperdicien sus dones. Pero la mujer, como el hombre, tiene que aprender a respetar a la autoridad, empezando a la autoridad moral de las Escrituras. Qué hermoso, hermanos míos, que una iglesia dignifique a los creyentes,
sin distinción de sexo, nacionalidad, raza, poder económico y cultural, permitiendo que ejerzan de acuerdo a su don. No dejemos, hermanos míos, que posiciones denominacionales nos arrebaten la verdad escritural que libera. Pero repito, aprendamos, los hombres y las mujeres, a no vivir en rebeldía, a no estar creando problemas de la nada, porque eso hace que callen. ¿Por qué? Porque demuestran que no están capacitados, pero un tiempo nomás. Y después, si aprendieron la lección, tienen que seguir el camino correcto para ser dignificadas, usándolas de acuerdo a su don. Conclusiones. Recordemos lo peligroso de asimilar en nuestros cultos y políticas educativas terminología destructiva del mundo, tal como la idea resultante de empoderar a la mujer, como si la Biblia callara ante esos problemas. Segundo, recordemos que de antiguo el respeto a la mujer, el respeto a la mujer no debe ser rebajado, acallado, por el hombre, porque hay un mandato imperativo de Dios que tenemos que amarlas, respetarlas, defenderlas como Cristo amó a la iglesia. Tercero, aprendamos a dignificar a la mujer dejándola trabajar de acuerdo al don que le ha sido entregado. Aprendamos a dignificar a la mujer enseñándole doctrina, enseñándole formas, enseñándole, pero no solamente palabras, sino comportamiento. Porque yo no puedo enseñar a una mujer que sea respetuosa si yo soy irrespetuoso. No puedo enseñarle a una mujer que no someta a la asamblea si yo someto a la asamblea. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Y esa función es del hombre. ¿Ya? Hermanos míos, varones, tenemos que aprender. Tenemos que aprender para dignificar el camino de nuestra esposa. Muchas veces nuestra esposa es así porque nosotros nos comportamos mal. Porque nosotros somos como vinagre. O sea, porque no sabemos poner la otra mejilla. Porque, hasta el final le voy a decir, aprendamos a comportarnos como esclavos de ellas, para que ellas aprendan a comportarse y nos traten como el Señor. Dios ha dejado el encargo de representarlo en este mundo a la iglesia. Aceptemos el reto, estudiemos la Biblia, seamos ejemplo unos de otros, aprendamos a servirnos unos a otros, aprendamos a respetarnos unos a otros. Y yo les aseguro, hermanos míos, la paz que el mundo no puede dar, va a haber en esta congregación. Hermanos, es triste ver y conversar con mujeres que con tristeza hablan de lo único que le dejan hacer en las iglesias. ¿Ustedes creen que pueden tener paz si esa mujer ha estudiado a profundidad porque para estudiar a profundidad la Biblia no tienes que ser hombre, tiene que ser un siervo del corazón de Dios y se dan cuenta de la verdad? Y saben ellos que no pueden hacer una revolución, sino que tienen que esperar lo que Dios quiera. Y eso, hermanos míos, en esta iglesia no va a ser. En esta iglesia vamos a darle la dignidad que la mujer merece, pero se le va a exigir igual que se le exige a todos. Respeto irrestricto a lo que dice la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Bendito Señor, nosotros no necesitamos de la cultura del mundo, Señor, para dignificar a las mujeres, Señor. Nosotros no necesitamos de la cultura del mundo, Señor, para cambiar nuestra forma de ser, Señor. Nosotros necesitamos de su palabra, Señor. Necesitamos de ejemplos dignos, Señor. Nosotros necesitamos que usted siga llenando esta iglesia, Señor, del vínculo del amor. Ayúdenos, papito lindo. Ayuda a los hombres para que
podamos darle un buen ejemplo a las mujeres. Que ayude a las mujeres, Señor, para que aprendan a vernos a nosotros, a su esposo, Señor, como si fuera su Señor. Ayúdenos, Señor. Ayude a las maestras de la iglesia. Ayude, Señor, a las diaconisas. Ayude a las expositoras. Ayude a cada mujer de aquí, Señor. Y ayude a nosotros, Señor, a los varones, para ser un digno ejemplo por imitar. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.